Bendito Padre Celestial, qué privilegio, Señor, dirigirnos a ti en esta noche, en este momento, con estos amigos y hermanos, porque necesitamos, Señor, presentarnos para que delante tuyo con la seguridad y la confianza que tú nos estás recibiendo. También, Señor, que permites que nuestro Señor el Espíritu Santo esté con nosotros, porque permites que separemos este tiempo para aprender. Danos una mente clara, ayúdanos a discernir, permite que podamos estar concentrados, enfocados en el estudio de tu palabra y que, Señor, cada vez más nosotros podamos tener más sed y más necesidad de profundizar en cada uno de estos extraordinarios tesoros que encontramos en tu palabra. Permite que a través de este estudio y de cada uno de los momentos en los que nosotros abramos tu palabra, podamos tener más luz, Señor, para bendición nuestra y para bendecir a otros. En Jesús, amén. 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 Gracias, Audrey. Vamos entonces a continuar con nuestro estudio del libro de Romanos. En la noche de hoy nos va a acompañar Sein, entonces nos estará acompañando en el estudio de hoy. Así que vamos a darle la bienvenida. Sein, bienvenido. Vamos entonces a continuar con el capítulo número 5, en el cual pues hemos estado estudiando estos últimos, el mes pasado, y pues aún seguimos porque pues tiene cosas interesantes. Bienvenido, Sein. Gracias por acompañarnos en esta noche. Claro que sí, muchas gracias por la invitación de esta noche para poder tener este estudio. Claro que aquí nada es verídico, todos tenemos diferentes opiniones, diferentes formas y perspectivas de ver las cosas, ¿no? Hemos estudiado ya el capítulo 5, ya tenemos una base con lo que habíamos leído y estudiado en los versículos 12 al 14. Ahora vamos a continuar con el 15. No sé cuánto me tarde, no sé si sea mucho o poco, pero ya con la introducción que tuvimos previamente ya es algo. Más que nada quiero eh, comenzar con esa presentación, con el título. Yo le puse de esa manera, los dos Adanes. Como habíamos visto en los versículos 12 al 14, no sé cómo aparezca en sus Biblias, pero en mi Biblia dice Adán y Cristo, en todo ese párrafo en lo que respecta acerca del pecado, ¿no? Adán y Cristo, exactamente. Esos son los dos Adanes. Entonces Pablo tiene una perspectiva nueva acerca de que vamos a ver más adelante desarrollando por qué los dos Adanes. El versículo 15 comienza de esta manera. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre. Bueno, siguiendo el método de ir descubriendo la etimología y la raíz original de las palabras claves, podríamos decir que cuando anteriormente ya habíamos visto acerca de la palabra don, que puede ser un regalo, dádiva, pero me llamó la atención que aquí en ese versículo donde dice, pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre de Jesucristo. Permítame un momento ya, para estar mi computadora. Listo. Y vemos aquí que Pablo recalca mucho acerca del don, acerca de que es un regalo inmerecido, pero me llamó mucho la atención que es ese verbo, carisma,
también se usa para describir liberación. Y como hemos visto y hemos estudiado acerca de la muerte, es la muerte espiritual de la cual Jesús nos quería venir a rescatarnos. También se usa la palabra transgresión, que es paraptoma, describiendo de alguna manera la transgresión de Adán en el huerto del Edén, que me gustó mucho la forma en cómo los sinónimos que podría aplicarse aquí, que sería un error intencional, o sea, no fue accidental que Adán hubiera comido el árbol del fruto, porque de hecho el Espíritu de profecía en Patriarcas y Profetas en el capítulo 3, que habla acerca de la caída del hombre, menciona que cuando Adán recibe el fruto de manos que le había dado Eva, dice que él tuvo un choque de ideas, dijo, ¿lo como o no lo como? Pasaron tantas cosas en su mente que dijo, ¿qué hago ahora? ¿Lo como? ¿Corro a Dios? ¿Le digo, tengo esta situación? ¿O sufro la misma suerte que el Señor nos dijo que la consecuencia que tendríamos si comemos este fruto? Entonces, él pues tuvo que pelear con su propia conciencia y ya conocemos el desenlace de esa historia. Fue un error intencional, fue un pecado, por así decirlo, premeditado, una transgresión voluntaria. Incluso hasta menciona un resbalón o un paso en falso, en la cual Adán cometió. Luego habla de morir, que habla de morir literalmente, aunque igual hay algunas posturas de una muerte física, espiritual. Algunos dicen que solamente es una muerte espiritual, pero ya hemos visto que también es física. Y como habíamos mencionado en el versículo 12, dice que por cuando el pecado entró al mundo por un hombre, así la muerte pasó a todos los hombres. Entonces, igual habla de gracia, que es congraciarse, un don, un favor que solamente nosotros recibimos de Dios. Ese verbo también se repite demasiado en los siguientes versículos. De la misma manera, don, hay dos variantes de don, que es, como vemos aquí, dádiva, que es carisma, y el otro verbo es dorea, que es gratificación dos, o don. En dorea es una variante que también eh, es una variante de dorón, otro verbo que también significa sacrificio, don, presente, un regalo o un presente. Que probablemente eso es lo que el Señor nos ofrece, es un presente, es un regalo que Dios le da a la humanidad. Y en ese versículo Pablo culmina diciendo a un hombre, Jesucristo. Y aquí se usa el verbo andróspos, que probablemente sabemos de que Jesús tenía una naturaleza humana y que vamos a ver más adelante la postura de la Biblia igual en otros textos. El 16 dice, y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Se repite nuevamente dorema, que es un regalo, en el caso de don, y también se repite nuevamente pecar, errar en el banco, que eso es, si hablamos acerca de nuestras obras, que sabemos que nadie nos puede salvar, incluso me asombró ver a alguien decir que dicen que los adventistas creemos en la salvación por obras, sabemos que eso no es cierto, pero bueno, esa es otra historia. Y sabemos de que si confiamos en nuestras obras, somos susceptibles a errar en el banco. ¿Por qué? Porque nos fijamos en los méritos nuestros y no en los de Cristo. Se usa juicio, el verbo crima, más bien se refiere a una sentencia, a una condenación, que fue el que se le dio a Adán, se le dijo de que el día que comiera del árbol del bien y del mal, ese día moriría. Y probablemente era una clara transgresión de una ley,
la ley de Dios, que a pesar de que no había sido dado de tal manera como en el Sinaí, él fue inculpado porque Dios le dijo, no comas esto, tienes, por así decirlo, 300, 400 o todo tipo de árboles para comer, pero definitivamente este no es para ti, no quiero que lo comas. Pero entonces al desobedecer, tuvo que asumir la consecuencia. Y ese era el veredicto de Dios para Adán, y en caso dado que pecara, esa condenación pues era la muerte eterna. Y sin un mediador, pues su esperanza era oscuro. El versículo 17 dice, pues si por la... Una pregunta, no sé, para todos de pronto, el versículo, pues 15 y 16, pues el 12 dice que así como el pecado entró, ¿sí? Ujú, Por un hombre, también por un hombre, pues prácticamente se fue el pecado. Pero el versículo 15 y el 16 también dice que el don no fue el don no fue como por la transgresión, no fue como la transgresión. ¿Cuál es, o ustedes cómo ven esa diferencia entre ese don y esa transgresión? Si sí, finalmente, si finalmente cuando vemos el versículo 12, por un hombre entró y por un hombre se fue, parecen realmente que fueran iguales. Entonces, ¿cuál es esa diferencia que dice Pablo que, pero no fue como la transgresión? El don no fue como la transgresión. No sé qué piensan algunos de ustedes, o cuál es la diferencia. sí, no sé que alguien quiere participar, adelante, me faltó explicar eso. ¿Alguien tenga alguna opinión? ¿Qué para eso es esto? Bien, buenas noches. Yo creo que lo que decíamos hace 8 días, a partir de estos versículos y como lo vimos cuando releímos todos los textos, Pablo comienza a hacer comparaciones, Eliseo. Y, y aquí lo que él está diciendo es que la consecuencia del don es diferente a la consecuencia de la transgresión. Va a empezar, toda esta sección me da la impresión a mí de que él está tratando de contrastar dos realidades, Adán y Cristo y la vida y la muerte. Entonces, yo creo, por lo que leo aquí, por la siguiente frase dice, porque si por el delito de uno murieron los muchos, estoy leyendo, esta no sé, la del 2000 creo, mucho más por la gracia del don sobre los muchos, me perdí. Porque si por el delito de uno murieron los muchos, mucho más copiosamente se derramaron la gracia del don sobre los muchos por la gracia de un solo hombre. Pienso que él está contrastando consecuencias, que por el delito, por la transgresión, la consecuencia fue la muerte. Luego, la consecuencia del don va a ser, no se puede comparar con esa, va a ser opuesta. Y como va a decir más adelante, pues va a ser la vida. No sé, Eliseo, esa es la manera en que yo más o menos lo veo. Me da la impresión que Pablo está como tratando de crear contraste entre lo que es la transgresión de Adán y sus consecuencias y el don de Cristo y sus consecuencias. Eso es lo que me da la impresión a mí. Exactamente. Es eso, porque ya sabemos que por el pecado de Adán, todos los que somos del linaje humano estamos condenados a morir, ¿no? Pero cosa que no ocurre con Jesús. Jesús vivió una vida perfecta, una vida intachable, padeció todas las tentaciones, pero nunca pecó. Pero ahora con toda la humanidad, esa es la pregunta que hace Pablo, ¿no? Si Adán pecó, entonces ¿por qué no todos recibimos la salvación automáticamente ya por Cristo, si ya Cristo pagó, ¿no? Pero aquí viene lo irónico. Más que nada, todos tenemos que hacer una decisión. Bien, el Señor quisiera que todos nos vayamos al cielo y que todos obedeciéramos. Pero pues el ser humano es muy maleable. Un día dice, hoy quiero ser salvo y al ratito con los hechos no, lo demuestra lo contrario, ¿no? Porque bien, Dios quiere que todos nos salvemos, pero Él no nos va a obligar de esa manera, sino que Él espera que nosotros recibamos y que nosotros reclamemos los méritos de Cristo para que
porque tal vez todos recibimos la muerte, pero Dios no nos puede obligar a recibir ese amor, así como, porque no es algo obligado, no sé si me di a entender. No sé si tiene alguien algún comentario igual. Sí, de pronto también el versículo 16 al final, ¿sí? Hace como una comparación con como lo que causa un hombre y lo que soluciona un hombre, ¿sí? Porque dice, porque a la verdad el juicio vino por un pecado, o sea, por un solo pecado vino el juicio. Y ahora dice que la gracia es como al contrario, porque la gracia lo que es muchos delitos y un solo hombre subsana todos los delitos. Entonces, parece igual, pero realmente como que con lo que decía también José, sí, el poder y esa comparación que hace de que es más poderoso como el sanar todo eso a pues solamente pecar y lograr como el pecado, sí. Es más poderoso suplir todos los pecados, o sea, como subsanar todos los pecados que realmente pecar, sí. Aunque pues el pecado es muy poderoso, sí. Realmente es poderoso el que lo vence, porque no vence uno, sino vence prácticamente el de todos. Creo que el versículo 16 también nos abre un poquito como esa visualización de lo que venía diciendo el 15, de que el don es mucho más eh, pero el don gratuito no es como el delito, es como mucho más poderoso, ¿sí? Entonces, creo que vemos esa comparación, sí, de que aunque se llaman los dos Adanes, ¿sí? Un Adán es más poderoso porque tiene más poder al vencer la cantidad de cosas que venció, siendo también el pecado poderoso, porque pues no podemos tampoco omitir eso, que el pecado es poderoso y el pecado definitivamente trae muchísima maldad y mucha degeneración, pero más poderoso es el que lo vence porque vence absolutamente, no la degeneración de un solo hombre, sino la de todos los hombres, porque pues ahí dice, pues todos merecen la muerte porque todos pecaron. Entonces, al subsanar todo eso, un solo hombre, pues es mucho más poderoso de que un hombre tal vez haya hecho como prácticamente haya metido el pecado aquí en este mundo, más poderoso es subsanar todo lo que hizo este hombre. Sí, Sí, hola, buenas noches. Se fue un momento la luz acá en mi casa. No sé si hicieron mención en referencia de lo que yo revisaba, el énfasis en cuando en el versículo 15 habla de muchos más, que también creo lo está mencionando, ¿no? En el 16. Pero refieren que esta expresión es bastante clave allí en el capítulo 5, ya que pues era lo que mencionaba Eli, que no es solamente que quedamos restaurados en Cristo por todo lo que se perdió en Adán, sino mucho, mucho más, ¿no? Es en esa referencia de que la vida en Cristo pues es más poderosa. Y si nosotros leemos segunda de Pedro 1:4, dice lo siguiente: por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Entonces allí podemos ver pues las dos referencias, ¿no? De Adán y Cristo como participantes en Adán de esta naturaleza pecaminosa, pero estamos allí con los contrastes de que en Cristo somos participantes pues de su naturaleza divina, como lo menciona allí en segunda de Pedro 1:4. así es. De hecho, ahora rato vamos a ver un cuadro comparativo del contraste de todo lo que es el estudio de esta tarde. No sé si alguien más tiene algún comentario para avanzar y englobar todo, claro. Yo quería decir algo más con respecto a este versículo 16. Me gusta que en este versículo las dos palabras que se están contrastando, en el anterior fueron don y transgresión. En este, aunque también se menciona don, creo que las dos palabras
opuestas más importantes son condenación y justificación. Me da la impresión a mí que Pablo está diciendo que la transgresión que vino por uno, refiriéndose a Adán, que trajo que pecado, que trajo muerte, lleva a condenación. Es decir, él no está asociando la condenación con Dios ni con Jesucristo. Condenación viene como resultado del pecado. Es quien la trae, es el pecado a través de Adán. Lo contrario, y es como termina el versículo, es lo que ofrece Cristo. Dice, pero el don vino a causa de las muchas transgresiones, como decía Eliseo, mucho más poderoso que todas las transgresiones, para justificación. Es decir, si queremos entender un poco más qué significa la palabra justificación, pues aquí él nos está diciendo, es lo opuesto a condenación. El pecado condena, Jesucristo justifica. Y quiero leer rapidito dos textos, yo los voy a leer para no perder tiempo. Uno está en Juan 3 y me llama mucho la atención lo que dicen. El uno está en el libro de Juan, el capítulo 3 y el versículo 17, y dice, porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo. O sea, no es la misión de Jesucristo, sino para que el mundo sea salvo por él. Creo que este versículo es muy paralelo con el de Pablo, con el de Romanos, sino para que el mundo sea salvo por él. Está hablando de justificación, o sea, la misión de Jesús no fue condenar, sino salvar. Y el otro está en Juan, el capítulo 12, los versículos 46 y 47. Dice, yo, la luz, vine al mundo, está hablando Jesucristo, obviamente, para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Si oye mis palabras y no las guarda, yo no lo condeno. O sea, está haciendo Jesús. Si oye mis palabras, pero no hace caso, no las guarda, yo no lo condeno porque no vine a juzgar al mundo. Esa palabra juzgar al mundo es la misma que está usando Pablo acá, crima, creo que es. Porque yo no lo condeno porque yo no vine a juzgar o a condenar al mundo, sino a salvar al mundo. Entonces, en estos dos textos me gusta mucho que Jesús deja claro, mi función no es condenarlos. Es más, este último me gusta, porque él dice, si escucha mi palabra, pero no la guardia, pues yo no lo condeno. Entonces, ¿quién condena? Pues creo que lo que está diciendo Pablo, que es el mismo pecado. Y dice, Señor, porque yo no he venido a condenar, he venido a salvar. Y me llamaron mucho la atención esos dos textos. Nunca los había leído, los encontré precisamente estudiando esto de Romanos. Gracias, Ain. Sí, así es. Muchas gracias por esos comentarios. Vamos a avanzar igual. Es que el tiempo nos gana. Bueno, continuando, el versículo 17 habla de los dos reinos, que dice, pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, que habla del verbo basileu, que habla de gobernar, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Nuevamente se usa el Haris y Kaiosune para justicia, o sea, de que el Señor es el que nos va a dar su justicia, hablando de los méritos de Cristo. En el 18 vemos otro contraste, dice, así que Sí, como aquí, por la espérate, transgresión, Sedina, ahí en el versículo, creo que en el versículo 17, sí, estaba pensando yo que se aclara un poquito más. Bueno, es que como que es una repetición constante, pero cada vez como que nos queda un poco más claro, ¿no? Como que Pablo va haciendo como justificando o reiterando los postulados de varias maneras para que nosotros los entendamos bien, ¿sí? Sí, es igual al 15. Sí, Sí. Entonces, yo pensaba aquí, bueno, finalmente como representarlo de una manera gráfica, porque pues sí, es como muy parecido, pero no, sí. Como muy parecido el Adán del pecado y el Adán de la justificación, ¿sí? De la salvación. Entonces, pensaba yo de pronto, si ustedes han visto esos, esos como surcos que hacen de dominós, ¿sí? Que los paran y duran bastante tiempo cayéndose, ¿sí? Un solo dominó cae mucho, ¿sí? Entonces yo pensaría que Adán pecó, ¿sí? Y Adán lo único que hizo fue tirar la primera ficha, ¿sí? Y la primera ficha hace que las demás fichas caigan, ¿sí? Pero creo que el hay más efecto dominó. trabajo, sí, el efecto dominó, pero hay más trabajo
en el que después de que todas estén caídas, ahora un solo hombre levante todas, ¿sí? Que un dominó Claro, entonces un hombre puede con el dedo tumba una y las tumba de todas, tener ¿sí? todo el, Pero cortar solamente, esa línea. claro, solamente le pegó a una, ¿sí? Mientras que el que las levanta tiene que levantarlas todas, ¿sí? Entonces por eso el trabajo más no está en tumbar una, sino en hacer el surco nuevamente, como estaba creado. Entonces creo que ese poder finalmente que vuelve y repite Pablo en este versículo es la abundancia de esa gracia, la abundancia del don, de la justificación. Por eso el don es más poderoso que cualquier cosa, que la muerte finalmente. Así es. Muchas gracias por ese comentario. Sí, bueno, es que al final, más adelante tengo una tabla, ¿no? Por eso nada más quiero ver así de manera rápida esos Ok, versículos. Sí. Y en el 18 me llamó mucho la atención acerca de justificación y transgresión, en la forma en cómo Pablo usó esos verbos, porque habla de que la transgresión es más bien una desviación del camino de la rectitud. Por eso mismo en muchas partes de la Biblia el Señor nos decía, le decía al pueblo de Dios, no te apartes ni a diestra ni a siniestra, ni a la izquierda ni a la derecha, ni un grado. Es como cuando hacemos una línea, ¿no? En la escuela nos decían, haz una línea, dos líneas rectas que no se crucen, pero si esas dos líneas en algún momento se desviaba de uno, ya un punto en que chocaban, ¿no? Entonces, de esa misma manera, los requerimientos de Dios es que vayamos en la rectitud, pero con nuestra actitud pecaminosa, nuestra tendencia a errar intencionalmente o pecar voluntariamente, pues nos hace muy complicado, muy difícil de cumplir esos requerimientos. Y por ende, por esa transgresión, ahora todos somos, todos recibimos esa condenación de que se le dio a Adán en el huerto del Edén, de que ciertamente el día que comas morirás, y no solamente él, sino toda su descendencia. Y por esa misma manera, dice, la misma manera, por la justicia de uno, vino a todos los hombres a la justificación de la vida, que habla de una absolución, como veíamos, ¿no? Del efecto dominó, un ejemplo que me gustó mucho y agradezco por ese ejemplo, que nos ayuda a comprender de que ahora el Señor nos absuelve de toda esa condenación de esa consecuencia de la muerte eterna, ¿no? Entonces es un mérito de que solamente Jesús nos puede dar por la vida que él vivió. El 19 dice, porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Y en desobediencia se habla de una inatención, es como cuando le dices le quieres explicar algo a un niño, pero el niño está enfocado en su mundo, está pensando que voy a correr, que voy a jugar al rato, que voy a comer al rato, que voy a hacer rato para divertirme. Pero uno como adulto dice, ponme atención, va de esta manera, pero el niño no te hace caso. ¿Por qué? Porque de esa nos dice que nosotros así somos. Y de hecho, aunque podremos estar leyendo la Biblia 24/7, pero si no estamos poniendo atención a los requerimientos, a lo que Dios quiere para nosotros, caemos en esa desobediencia, de la misma manera como Adán cayó ahí, ¿no? Y también se habla de que fueron constituidos pecadores. Nosotros somos constituidos, fuimos asentados. Me llamó la atención esa palabra asentar. No sé cómo le digan allá en Colombia, pero asentar aquí podríamos decir cuando nace un niño, ¿no? Dicen, ya asentaron a ese niño, o sea, ya lo registraron. O sea, si lo empleamos con este verbo, podríamos decir ahora ya en nuestra frente estamos registrados como pecadores, ¿no? Y eso somos y no hay nada que lo cambie. Somos designados, somos constituidos o somos puestos en ese pedestal de pecadores, ¿no? Pero ahora por la obediencia de Cristo, o sea, porque Cristo, a pesar de que vivió un ambiente hostil, o sea, cuando Jesús viene al mundo, no vivió la misma humanidad que nosotros, pero Satanás
echa todo su arsenal de tentaciones, busca la manera de hacer de que Cristo pecara aún con el pensamiento. Menciona el deseo de todas las gentes que si Jesús hubiera tenido un pensamiento, hubiera dicho una palabra incorrecta, Jesús iba a ser considerado no apto para salvar a la humanidad, hasta ese grado, ¿no? Y Jesús tuvo que soportar todas las tentaciones y mismo Satanás puso las manos a la obra y decía, esto déjenmelo a mí, yo voy a hacer que él peque. Pero Jesús, a pesar de su humanidad, él escuchaba con atención lo que Dios quería para nosotros. Por eso en Jesús podemos encontrar en su obediencia, podemos encontrar la manera en que nosotros podemos obedecer a Dios y escuchar el plan de Él para nosotros. ¿Por qué? Porque entonces es la sumisión de Cristo. Porque si bien hemos leído en las Escrituras, ¿qué es lo que decía Jesús? Lo que yo hago no lo hago porque yo quiero, sino porque yo hago lo que mi Padre quiere. Entonces aquí vemos cómo Jesús en su humanidad estaba, a pesar de ser Dios, él estaba sumiso a su Padre. Él obedecía. Y al final habla de dicayos justos, que es más bien considerar inocentes, santos. Esa es la justificación por la fe, de que si nosotros confiamos en la obediencia de Cristo, Él eh, ya nos considera justos. Entonces, es de esa manera en que el Señor Jesús actúa, justificándonos. El versículo 20 dice, pero la ley se introdujo para que el pecado abundara, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Me llamó mucho la atención en esa parte, cuando decía introducir. Yo antes de leer todo eso, era un versículo que la primera parte a mí me causaba mucho conflicto, pero ahora me quedó más claro al darme cuenta que el verbo paraiseromai se puede decir que viene a un lado, o por ejemplo por ejemplo en la biblioteca dice no se permiten alimentos, pero ¿qué hace el joven cuando dice voy a meter una sabrita, voy a meter una galleta a escondidas o clandestinamente a la biblioteca, ¿no? Cuando este, no está permitido. Tal vez, a pesar de todo, de que, como mencionábamos anteriormente en el estudio pasado, de que la ley había sido dada en el Sinaí, eso no significaba de que no existiera pecado antes del Sinaí, eso no significaba de que, porque mismo Pablo decía de que desde Adán hasta Moisés todos estaban en pecado, ¿no? A pesar de que no había sido dada la ley. ¿Por qué? Porque el pecado al mismo tiempo, ahí venía o ya estaba, por así decirlo, ya estaba la ley a un lado. ¿Por qué? Porque mencionaba Pablo igual de que no puede haber pecado, no puede haber una transgresión sin antes que exista una ley. Y más que nada abundar, pues ya sabemos, algo que crece, algo que es mucho, ¿no? Y termina el versículo 21. Perdón, aquí es lo que les mencionaba, en el 5:14. No obstante, reinó la muerte hasta Adán, hasta Moisés. Y el 21 termina ese capítulo diciendo, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo nuestro Señor. Mediante, nos habla de que a través de Jesús es el que va a reinar, es el conducto por el cual su justicia va a ser que pueda resplandecer en nosotros. La justicia de Cristo pase a nosotros y a través de Él pueda reinar en vida. Y ya en esa parte me gustó mucho cómo lo describe en la versión, en esa versión, que dice, se dieron que la ley de Dios fue entregada para que toda la gente se diera cuenta de la magnitud de su pecado. Pero mientras más pecaba la gente, más abundaba la gracia maravillosa de Dios. Entonces, así como el pecado reinó sobre todos, nos llevó a la muerte, ahora reina en cambio la gracia maravillosa de Dios, la cual nos pone en relación correcta con Él.
que es o sea, que es a través de Cristo en que nosotros, Jesús restaura nuestra relación con Dios, porque sabemos de que el pecado es lo que hace, el pecado nos separa de Dios, el pecado nos aleja de Dios. Y aquí tenemos un cuadro comparativo, ¿no? Inicia el versículo 15 diciendo, pero el don no fue como la transgresión. O sea, a pesar de que eran dos hombres que habían vivido una vida, pero ellos hay un contraste muy diferente. Por ejemplo, ¿quiénes son? En el versículo 5 nos aborda quiénes son. Uno es Adán y otro es Cristo. Y luego continúa diciendo, con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó. En el versículo 16 vemos el contraste mismo de que de que en Adán sobre él recayó el juicio vino a él y por ende, por ese pecado vino la condenación. Pero a diferencia de Cristo, el don, el regalo inmerecido, el don precioso, el don que solamente Él puede dar a quien Él quiere y que da a toda la humanidad, es que Él perdona todas las transgresiones, ya no por un pecado. Jesús ya no vino a solamente a perdonar ese pecado de Adán, sino el de toda la humanidad, desde Adán y Eva hasta el último que vaya a nacer en la venida de Cristo. Y todo eso para que Él nos justifique. Y en el 17 vemos también el reino de la muerte, pero también el reino de la vida, en la cual el Señor nos quiere dar. De hecho, el verbo recibir en este versículo, en el 17, se dice, un sinónimo era tomar, sí, tomar o agarrar. O sea, el Señor quiere que nosotros tomemos, que nosotros recibamos ese don precioso, el regalo de la salvación y de la vida. En el 18 vemos también acerca del contraste que hay entre la transgresión de Adán, pero también vemos la justicia de Cristo, que fue el que Él vino a cumplir. Y que en Adán vino la condenación, pero a través de Cristo recibimos la justificación. Y el 19 vemos la obediencia y la desobediencia. La desobediencia de inatención. Dios no quiere que nada más seamos oidores o de que según estemos diciendo que estamos escuchando la voz de Dios, pues en realidad no estamos haciendo lo que Él nos pide que hagamos. Y en la desobediencia de Adán nos pasó a llevar a todos, como diríamos aquí, y todos somos pecadores. Pero tenemos la bendita esperanza de que a través de la obediencia de Cristo, ahora Él nos puede impartir su justicia, su obediencia, para que Él nos pueda justificar. Y ya de manera rápida, en esta gráfica, vemos a través de que en el primer Adán entró el pecado, pero a través del segundo Adán, que es Cristo, entró la justicia por medio de un hombre. Entonces todos pecamos, todos morimos y ahora todos tenemos que recibir ese juicio, un juicio de condenación. Pero a diferencia de Cristo, a pesar de que todos pecamos, recibimos ese regalo de justicia. En el juicio, pues somos condenados y pues el veredicto es que todos tenemos que morir. Toda la humanidad tiene que morir. ¿Por qué? Porque todos pecamos. Pero a través de Cristo, una vez que recibimos el regalo de la justicia, somos hechos justos. El Señor, cuando nosotros nos acercamos al Señor y queremos pedir perdón, Jesús se interpone entre nosotros y Dios. Y ahora, cuando nosotros comparecemos ante Dios, Jesús se interpone y dice, yo ya lo perdoné. Jesús es como un filtro, porque ahora el Padre ya no nos ve a nosotros, ya no ve nuestra inmundicia, sino que ahora ve la justicia de Cristo en nosotros. Y de esa manera en que somos justificados, recibimos la vida. Y esos muchos ya no es toda la humanidad, sino solamente serán aquellos que reciban el regalo de justicia que el Señor nos quiso dar a traer. No sé si alguien tiene algún comentario aquí para pasar a la siguiente parte de lo que traía hoy. Nadie.
No, creo que la comparación es muy poderosa y Pablo creo que quiere, o sea, todos estos versículos, sí, como decía, como que se repite la misma idea, pero con diferentes palabras, para que Ujú. no haya error, digamos, para que no desveritemos, digámoslo así, ni el poder del pecado, como les decía, de hacer tanto daño, pero tampoco el poder de Cristo para solucionar el problema del pecado. Entonces, creo que es una comparación constante de Pablo, de querernos hacer entender ese don que finalmente lo hizo Cristo en la cruz, y todo lo que Él trae, ese regalo, esa justificación, esa vida, que le puso nombres diferentes, pero realmente nos quiere hacer ver eso, el problema de que trajo Adán, pero la solución tan grande que trajo Jesús definitivamente es eso. Así es. Hay algo que me llama mucho a mí la atención, no sé si estoy hilando muy fino, en el último versículo del capítulo, el versículo 21. Mi versión dice en el último versículo, porque así como el pecado, porque así como el pecado reinó para traer la muerte, o en otras reinó para la muerte. Y es interesante que el verbo, y lo constaté en la Biblia paralela, el verbo está en pasado. En el momento en que Pablo escribe la carta de Romanos, él está diciendo en el versículo 21 que el pecado reinó en pasado. Así también la gracia reina en presente a través de la justicia. Pues yo me puse a pensar, bueno, ¿por qué Pablo? Y tenemos que pensarlo en el momento que él lo escribe, es en el momento en que él lo escribe. ¿Por qué Pablo escribe estos dos verbos de esta manera? ¿Por qué en el momento que él escribe que ya obviamente Jesucristo había muerto, resucitado y ascendido al cielo? Él habla de que ya en este momento ya el pecado no reina, sino la que reina es la gracia. Y ahí es donde yo voy, creo que lo mencioné hace 15 días, algo pasó en la cruz que hizo que hubiese un cambio de monarquía, por usar los mismos términos. Si bien hoy, a pesar de que ya, o sea, a pesar de que seguimos viendo la muerte, Pablo está diciendo, y obviamente también había muerte en la época en que Pablo escribe, Pablo está diciendo, de todos modos, aunque todavía existe la muerte física, la muerte ya dejó de reinar. Ya estamos entrando en otro tipo de reino, que es el reino de la gracia y es el reino de la vida. Es decir, la cruz trajo un cambio y a partir de la cruz quedó garantizada a través de la gracia la vida. Y por eso Pablo está diciendo, ya el reino de la muerte se acabó. Yo creo, y es interpretación personal, el reino de la muerte termina con la muerte de Jesucristo. De hecho, creo que es Juan el capítulo 17, dice que él vio que caía cayendo al príncipe de las tinieblas, a Satanás, que caía del cielo como un rayo justo antes de su muerte. Es decir, ahí él está terminando su reinado. Apocalipsis capítulo 12, cuando se habla de la guerra en el cielo y que Miguel y sus ángeles pelearon y fue enviado fuera a, creo que el pastor Bor también lo enseña de esa manera y muchos lo enseñan de esa manera. Ese texto se cumple completamente no en el inicio, sino en la cruz. En la cruz es cuando el enemigo fue echado fuera completamente del cielo, es decir, su reinado terminó. Y a partir de Jesucristo comienza otro reino, que es el reino de la gracia, solo que su reino es diferente y por eso nos hace a nosotros parte de ese reino. Y es interesante, y con eso termino, que en ese mismo versículo, en este mismo versículo 21, cuando dice así como por el pecado, perdón, porque así como, como el pecado reinó para traer muerte, también la gracia reine o reine en presente por la justicia para darnos vida mediante Jesucristo. El verbo, y lo leí en vida paralela, ellos traen esa explicación, el verbo está en presente. Es decir, lo que está tratando de decir Pablo es que si bien, obviamente, el concepto de eternidad o sí, de eternidad lo vamos a vivir más adelante, pero los beneficios de la vida eterna se empiezan a sentir o uno comienza a formar parte
o a, sí, a formar parte de la vida eterna en el momento en que comienza a vivir de acuerdo a la gracia, de acuerdo a la gracia que es Jesucristo. Cuando yo comienzo a vivir de acuerdo a los principios que Jesucristo vino a enseñar, vivir, por los cuales murió, cuando yo me adueño de esos y comienzo a vivirlos, que en el siguiente capítulo, en el capítulo 6, Pablo lo va a asociar con el bautismo, es decir, cuando yo me sumerjo en el Mesías, que esa es la expresión literal que él toma para asociarla con el bautismo, bueno, eso ya lo vamos a estudiar después. Cuando yo comienzo ese estilo de vida, yo comienzo a vivir en los beneficios de la vida eterna. O sea, él quiere que nosotros empecemos a vivir la vida eterna ya. Yo no sé si cuántos de ustedes en sus iglesias, yo recuerdo que desde pequeño le decían a uno, no tenemos que esperar hasta llegar al cielo para tener la atmósfera del cielo, podemos empezar a tener la atmósfera del cielo en nuestras casas o en nuestras iglesias. Pues básicamente eso es lo que está diciendo Pablo. Con la muerte de Jesucristo y con su ministerio, nosotros ya podemos entrar a ese reino de la gracia para disfrutar de la muerte, de la vida eterna ahora. Obviamente, si no estamos para cuando Cristo venga, vamos a morir, pero ya está garantizada la vida. Amén, muchas gracias. Es muy cierto la comparación de los tiempos. De hecho, Deseos de Oración menciona que cuando Jesús muere, y dice consumado es, era porque ya el plan de redención estaba cumplido en su primera fase, por así decirlo. Entonces, Satanás es derrotado. Incluso él sabía de que al momento de que Jesús muriera, que no pudo hacer de que Jesús bajara de esa cruz por su propia voluntad, como le decían, si eres Mesías, baja de esa cruz, líbrate, porque era también una tentación que él había puesto en cierta manera, y al ver que nunca pudo hacer pecar a Jesús ni desistirlo del propósito por la cual vino, él sabía que ya estaba derrotado, y por ende, una vez que estaba derrotado, sabía de que a través de Cristo ahora, a través de la voluntad de Dios y los méritos de Cristo, es que Satanás ya no podrá en el futuro, cuando Él resucite a todos, retener a nadie en el sepulcro, en la tumba. Entonces, es de esa manera en que el Señor nos va a liberar del pecado, de la muerte, en el caso dado de que nosotros perecemos. ¿Alguien más tiene algún comentario? No, para continuar. Y siento yo que todo eso que mencionó Pablo, quiere él dejarnos claro de la naturaleza humana de Cristo. Y algo interesante es que 2 de los 4 evangelios solamente se habla de la genealogía de Cristo. En Mateo 1, ¿qué dice? El libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David. O sea, nos da a entender de que Jesús era humano, tan humano como nosotros. Tenía sentimientos, él tenía sentimientos, era tan humano como nosotros. No había ningún pretexto como para decir de que Jesús tenía algo especial para vencer el pecado. Simplemente él estaba sujeto a su padre. De hecho, el libro de Lucas termina esa genealogía diciendo Adán, hijo de Dios. Entonces Jesús era mismo miembro de la familia humana. De esta misma manera vemos que desde Adán en Jesús se había cumplido la profecía de que él vendría un linaje, el linaje de David. Entonces vemos aquí que siento yo que ese era el propósito también de Pablo, de hacer esa distinción entre los dos Adanes, pero también darnos a entender de que Jesús era humano 100%, bueno, era humano, era y Dios al mismo tiempo. Es un misterio y es muy difícil para nosotros comprender, pero es necesario saber de que Jesús también, eh, en cierta manera, su humanidad fue susceptible tal vez de que en algún momento podía pecar, de que en algún momento podía resbalar, como mencionábamos en unos verbos, pero Jesús nunca llegó a eso. Jesús nunca ni siquiera profirió ni una palabra incorrecta, ni un pensamiento que lo hiciera, lo inhabilitara para hacer el sacrificio perfecto y para salvarlo. Nos escribe nuestro hermano José Cardoso en Juan 3:36, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. En Juan 5:24, el que oye mi palabra y cree en él que me envió tiene vida eterna. Que es lo que mencionaba Pablo exactamente. Y Juan 6:47, el que cree en mí tiene vida eterna. O sea,
Sí, exactamente. Y vemos aquí también que Jesús, todos sus antecesores, sus ancestros, y vemos aquí de que, por ejemplo, vemos que les mencionaba, ¿no? Pablo nos quiere dar a entender de que Jesús es humano. Exaltada Jesús, página 68, menciona de que la encarnación de Cristo es un misterio. Colosenses 1:26 dice, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades. Es el misterio grande y profundo de la piedad. Aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Cristo tomó sobre sí la naturaleza humana, una naturaleza inferior a la suya que era celestial. O sea, como menciona Filipenses, que el Señor Jesús se tuvo que rebajar, se tuvo que quitar el cetro de su mano y alzar su corona y su trono para venir a esta tierra. Nada demuestra cómo eso es lo incomprensible, la incomprensible condescendencia de Dios. Y continúa diciendo, Cristo no tomó la naturaleza humana como un disfraz, lo adoptó de veras. O sea que Jesús menciona que Él también participó en nuestra misma naturaleza. Y también estaba profetizado en Isaías y en Miqueas de que Jesús nacería, que el Mesías mismo iba a nacer por una virgen, o sea, Él iba a ser humano. Si alguien me puede ayudar leyendo 1 de Pedro 3:18 y 2 de Corintios 5:18 al 20, ya nada más para aterrizar con todo lo que hemos comentado y leído. Listo, tengo primera de Pedro 3:18. Dice así, porque también Cristo padeció por los pecados una sola vez, el justo por los injustos para llevarnos a Dios. Fue muerto en carne, pero vivificado en espíritu. Amén. Y 2 de Corintios 5:18 al 20. Yo lo tengo. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo a través de Jesucristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Esto quiere decir que en Cristo Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo sin tomarles en cuenta sus pecados, y que a nosotros nos encargó el mensaje de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, y como si Dios les rogara a ustedes por medio de nosotros, en nombre de Cristo les rogamos, reconcíliense con Dios. Eso es lo que vino Cristo, a reconciliarnos, deshacer todo lo que había ocurrido con el primer Adán. Y más que nada, eso es lo que Dios busca, es lo que Dios quiere, lo que Jesús quiere para nosotros, reconciliarnos, que nosotros estemos reconciliados con Dios, para que una vez reconciliados podamos recibir la vida. Es como cuando, eh, tal vez no sea un ejemplo correcto o 100% bueno, cuando dos personas se pelean, ¿no? Dos hermanos. Entonces, ¿qué viene? Viene algún familiar y le dicen, oigan, ustedes son hermanos, son familiares, tienen la misma sangre, la misma carne, pues no deben estar peleados. Recuerden todo lo bueno que han vivido. Entonces esa persona pues los reconcilia. De esa manera, tal vez nosotros no tenemos excusa para decir que el perdón lo merecemos, pero el amor de Dios y el sacrificio que dio el Señor para con nosotros, para la humanidad, Él nos reconcilia a través de su sangre y de su perdón. Y me gustó lo que dice Mensajes Selectos en la página, tomo 1, página 301, que dice que Jesús había venido a tomar el lugar del hombre, a comprometerse en favor del hombre, a pagar la deuda que los pecadores debían. Entonces, eso era lo que habíamos visto, que a través de Adán, toda la humanidad merecía la muerte. Pero entonces, la muerte eterna, el Señor había que pagar esa deuda. Pero una vez pagada, ahora nosotros tenemos la bendita esperanza de que
ya si nosotros nos reconciliamos con Dios, si nosotros oímos atentamente, no transgredimos, sino que más bien procuramos la obediencia de Cristo, es que nosotros pasaremos a reinar para vida. Y como vemos en esta imagen, aquí están los hijos de Adán, cómo a través de Adán entró el pecado, la muerte igual, pero entre los hijos de Adán nace Cristo, Dios mismo encarnado, el Hijo. Entonces Él muere, es sepultado, pero al mismo tiempo Él resucita. Entonces, todo como veíamos el ejemplo del dominó, ¿no? Ahora Jesús nos levanta al resto de los dominos, nos levanta a todos y a través de sus méritos es como que gracias a Él nosotros podemos recibir la vida eterna. Y eso me recordó lo que habíamos estudiado en la escuela sabática, en Zacarías 3, cuando menciona que vio Zacarías en visión a Josué, dice que estaba vestido de vestiduras viles. Y el versículo 4 dice, y habló el ángel y mandó a los que estaban delante de él diciendo, quítenle esas vestiduras viles. Y él les dijo, mira que he quitado de ti tu pecado y he hecho vestir de ropas de gala. O sea, el Señor nos quiere vestir de su justicia, nos quiere vestir de su santidad. Y es lo que nosotros deberíamos procurar. Y también dice que en las cortes terrenales, en tiempos antiguos, se dice que cuando un rey quería dar la máxima garantía de que su palabra se iba a cumplir, dice que se asegure su veracidad, da a su hijo como rehén para ser rescatado y para cuando se cumpla la promesa del rey. Dice que el padre quiso asegurar a los hombres de la inmutabilidad de su consejo. Dio a su hijo unigénito para que viniera a la tierra y tomara la naturaleza humana, no solo por los cortos años de vida, sino para retener esa naturaleza en las cortes celestiales como garantía eterna de la fidelidad de Cristo. El sustituto y garantía del hombre debía tener la naturaleza humana. O sea, Jesús iba a funcionar como embajador de Dios, debía participar en la naturaleza divina y debía tener una unión con el infinito a fin de manifestar a Dios ante el mundo y ser un mediador entre Dios y el hombre. Y ya para terminar con eso dice, mediante la fe en Cristo llegamos a ser hijos de la familia real, herederos de Dios y coherederos con Jesucristo. Jesús, Él reina, como mencionaba en el versículo, se me olvidó el versículo, que menciona que a través de Cristo es que iba a reinar por medio de la vida y de su justicia. Y de esa manera es que nosotros somos coherederos con Él y somos uno en Cristo. Y termino ya con 1 Timoteo 2, 5 al 6, que dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, y el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Y eso fue lo que quería Pablo darnos a entender, del contraste de los dos Adanes, pero también era su objetivo y más que nada reafirmar y recontrafirmar de que Dios se había hecho hombre y había vencido al pecado. No sé si alguien tiene algún comentario hasta aquí. Eso sería toda mi presentación y más que nada eso pueda darnos a recapacitar de que nosotros podemos vencer el pecado, pero solamente con la ayuda de Dios. Si nosotros decimos, es que yo no puedo vencer mi pecado, es que yo no puedo vencer mi mal, pues entonces estamos dudando de los méritos de Cristo, estamos diciendo diciendo que Cristo no puede obrar en nosotros, pero sabemos que eso no es correcto. Lo que más bien nosotros podemos vencer cuando permitimos que Cristo sea quien reine en nuestro corazón y permitamos actuar en nuestra vida. Sí, en el versículo, de hecho, estos últimos versículos que hemos leído después del 12, yo veo sí como la estructura quiástica que alguna vez vimos, sí, que es como un sándwich, porque como que el versículo 13 está muy relacionado con el versículo 20, lo veo mucho, ¿sí?
porque nos habla también de la importancia o de por qué existe la ley, ¿sí? Porque el versículo 13 dice, antes de ser dada la ley, el pecado ya estaba en el mundo, porque el pecado no se atribuye cuando no hay ley. Y el versículo 20 dice, la ley vino para que abundase el conocimiento del pecado, y donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Entonces, también Pablo aquí le está dando una importancia muy grande a la ley, ¿sí? Sin la ley, pues nada de esto existiría. Sin la ley no habría necesidad de un mediador, no habría necesidad del don gratuito, no habría necesidad de la gracia, de la justicia, no habría necesidad de nada porque no habría conocimiento del pecado, ¿sí? Finalmente, Pablo le da un toque muy importante a la ley, y aunque pareciera, sí, que cuando leemos Pablo dice, entonces no hay necesidad, digamos, de la ley, así como en el capítulo 3 terminamos diciendo eso, ¿no? Anulamos la ley porque sobreabundó la gracia, no, de ninguna manera. La ley es la manera en la que nosotros nos damos cuenta realmente todo el amor de Cristo, porque la ley nos hace ver todo lo malo que somos, toda la embarrada que hicimos, ¿sí? Todo lo malo, lo peor que somos, y de esa manera finalmente viene Cristo. Si no existiera la ley, no nos daríamos cuenta realmente de lo malo que somos. Entonces, gracias a la ley que puso Cristo, nos damos cuenta de todo lo que puede hacer Él mismo para limpiar finalmente, limpiarnos a nosotros y reflejar el carácter a nosotros, que eso finalmente es lo que hacia donde aspiramos y hacia donde deseamos ir, a reflejar el carácter de Cristo en nuestras vidas. Amén. Esa es la esencia de todo eso, y no podemos nada más leer esos versículos y leerlos aisladamente. O sea, todo está conectado, y no solamente el capítulo 5, sino versículos anteriores de los estudios que hemos hecho anteriormente, incluso hasta más adelante, pero para no adelantarnos, nos quedamos con, es necesario también eh, volver a reconsiderar lo que hemos leído en los capítulos anteriores. Perfecto, muchas gracias, Sein, muchas gracias a todos por asistir. Em, en 8 días, GYC Colombia está programando una semana, entonces no vamos a tener estudio de Romanos, pero les invitamos a que se conecten. Es una semana acerca de la influencia de nuestros pensamientos, así que nos va a estar acompañando una persona especialista en el tema, y nos va a estar acompañando con como con ese tema de la mente y cómo influye en nuestra vida. Así que les invitamos la otra semana, y bueno, retomamos en 15 días, pero pues igual la otra semana los esperamos ahí. Va a ser transmitido mediante Facebook y mediante YouTube también, entonces para que estén pendientes ahí de las redes sociales de GYC y el canal de YouTube ahí también, que se va a transmitir. Que Dios nos bendiga y que podamos entonces de esa manera seguir estudiando este lindo libro de Romanos. Así que vamos para el capítulo 6 la próxima semana, bueno, en 15 días, y vamos entonces a orar para terminar este estudio. Oremos. Señor, te damos gracias infinitas por las bendiciones que a cada momento derramas sobre nosotros. Gracias por permitirnos estudiar este maravilloso capítulo de Romanos, estos versículos que estudiamos hoy. Y que, Señor, también recordemos todo lo grande que has hecho por nosotros, y que podamos de esa manera seguir honrando y glorificando tu nombre. Gracias a todos los que estamos aquí presentes, a los que no se pudieron conectar, a todo este grupo de personas, Señor, de jóvenes que deseamos conocer más de ti, y que ese deseo, Señor, pueda de esa manera llevarnos a conocerte más y a reflejarte en cada una de nuestras vidas. Síguenos acompañando y bendícenos en esta semana, porque te lo rogamos todo en tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Amén.